Muy buenas tardes. Hoy estoy grabando domingo, antes del 4 de marzo, que es el día que les dije que no podía dar clase este martes siguiente, y por tanto les voy a regalar la clase entonces del martes para que ustedes se la vean para el jueves. Es decir, que quien no se la vea para el jueves va a llegar perdido. Entonces, les pido el favor que, que se la vean. Listo. Vamos a hablar entonces de competencia. Voy a compartir pantalla, ya estoy grabando, voy a compartir pantalla para utilizar tablero y código y podamos entonces dar la clase. Espérate aquí, súper bien. Vale, vamos entonces a empezar a hablar de competencia. Cuando vimos los sujetos, perdón, cuando vimos el derecho procesal, cuando vimos el triángulo del derecho procesal, yo les dije a ustedes que el derecho procesal o derecho jurisdiccional, ¿cierto? Tiene tres elementos estructurales: la acción, la jurisdicción y el proceso, ¿no? Ya los vimos todos, o por lo menos tangencialmente, porque era repaso. Cuando nos quedamos en jurisdicción, y aquí es donde yo me quiero quedar, cuando nos quedamos en jurisdicción, yo les dije que había que diferenciarla de la competencia. Es decir, la jurisdicción es el género, la competencia es la especie. La jurisdicción, habíamos dicho ya en su día, que la jurisdicción es ese poder deber de administrar justicia. Es una función pública de administrar justicia. Ya les había dicho que es inclasificable, indivisible, no se puede fraccionar la jurisdicción como poder deber derivado de la soberanía del Estado, pues está radicada en cabeza del juez y por tanto, él funja o no funja como juez en un caso concreto, sigue siendo juez. Es decir, que yo no pierdo la jurisdicción, ese poder deber, por no estar judicializando un litigio. En ese orden de ideas, la jurisdicción es un asunto eminentemente constitucional y les anotaba en ese entonces que si quisiéramos reformar la función pública de la Administración de Justicia, pues había que recurrir a uno de los modos de reformar la Constitución: el plebiscito, el acto legislativo o una Asamblea Nacional Constituyente. Es que no hay otra forma. En cambio, la competencia es un asunto eminentemente legal, es una creación del legislador y por tanto el legislador, de acuerdo a su real saber y entender, de acuerdo a la oportunidad y conveniencia de un momento político, económico, filosófico, histórico dado, pues podrá determinar que la competencia es hoy esto y mañana será lo otro, y eso no pasa, no, pues no pasa absolutamente nada. Esto es, la competencia es entonces el fraccionamiento, la división del ejercicio de la jurisdicción. Y esto es muy importante. Es el fraccionamiento del ejercicio de la jurisdicción. Entonces, cuando yo aludo a la competencia, estoy hablando del juez natural, estoy hablando de ese juez que en el caso concreto va a judicializar un asunto. Eso es competencia. Listo. El fraccionamiento del ejercicio, no el fraccionamiento de la jurisdicción, sino el fraccionamiento del ejercicio de la jurisdicción. Por lo que les decía hace un minuto, la jurisdicción es inclasificable. Por eso es que es un error, y eso se los decía también en su día, por eso es un error que hablemos de jurisdicción penal, jurisdicción civil, jurisdicción en Manizales, jurisdicción, yo qué sé, en administrativo, etcétera. Porque la jurisdicción es una sola y no se clasifica. Lo que venimos a clasificar es la competencia. Y yo les decía en su día, recordándoles lo de teoría general del proceso, que ese fraccionamiento del ejercicio de la jurisdicción se establece, digamos,
a partir de unos criterios legales. Y esos criterios es lo que usted conoce como los factores de competencia. Entonces, los factores de competencia son criterios legales, parámetros de ley. ¿Listo? Y esos criterios aluden a cuatro cosas. En primer lugar, aluden al carácter subjetivo de las partes, es decir, el factor subjetivo. Ese factor subjetivo entonces se refiere a la calidad o el fuero que tengan las partes dentro del proceso jurisdiccional. En civil, y ya se los había adelantado, en civil familia, cuando las partes son agentes diplomáticos o son estados extranjeros, entonces este fuero subjetivo implica que el asunto conflictual lo va a tramitar como juez natural la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ojo que ahí tenemos que tener en cuenta que el asunto conflictual le corresponde a la Sala Civil en tanto en cuanto una o ambas partes del litigio civil o de familia o comercial o agrario le, le afecta a la parte por ser persona natural, no por ser agente diplomático. Es decir, yo soy cónsul de China en Colombia. Todo lo que tenga todo lo que tenga que ver con la función del consulado, eso es derecho internacional, ahí no nos importa, Colombia no puede entrar a dirimir ningún asunto que se derive de la función como cónsul, porque eso, digamos, los estados tienen independencia y soberanía. Pero ese cónsul en China, suponga usted que se casó en Colombia y se quiere divorciar. Siendo cónsul se quiere divorciar, pero el divorcio o su matrimonio no tiene nada que ver con sus funciones como cónsul. Es ahí cuando el proceso de divorcio, que normalmente lo llevaría un juez de familia, pues aquí no lo va a llevar un juez de familia al uso, sino que lo va a llevar la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia porque estamos hablando de un sujeto con un fuero especial. Entonces, es muy importante determinar si el asunto conflictual se deriva de su función como cónsul o como embajador o se deriva de su vida personal, ¿cierto? Como Pedrito Pérez, que también es cónsul de China aquí en Colombia, para determinar si lo lleva la Sala Civil, la Corte, o eso va a ser parte del derecho internacional y no nos tenemos que meter ahí. Luego, en civil, porque estamos solo en civil, también hay un factor de competencia que alude al objeto del proceso, es decir, a la pretensión procesal. Y ese factor se llama el factor objetivo, es decir, la tutela jurídica concreta que queremos nosotros que nos protejan a partir de nuestra solicitud de contenido petitorio. Dentro de ese factor objetivo, entonces el legislador establece, venga, es que el factor objetivo, la pretensión, puede estar determinada o por la naturaleza del asunto, por la materia, o por la cuantía. Entonces, cuando aludimos a la pretensión, nosotros decimos, como ya lo vimos en clases anteriores, decimos, hay asuntos conflictuales que tienen cuantía y hay asuntos conflictuales que no lo tienen. Entonces, por eso el factor objetivo, el que alude a la pretensión, se subdivide en dos subfactores objetivos. El factor objetivo naturaleza y el factor objetivo cuantía. Pero es que además el legislador dice, no, venga, también tenemos que utilizar otro criterio, que es el criterio que vimos en la clase pasada, el de la pirámide, que está en la clase que les pasé grabada también, que es el factor funcional y alude al grado de conocimiento. Como ya lo expliqué, no lo voy a explicar. Es la jerarquización del aparato jurisdiccional civil y como ya lo vimos en la clase pasada, pues ahora no lo voy a volver a ver. Y finalmente, el legislador dice, no, es que también tenemos que tener en cuenta otro criterio de ley para determinar la competencia, es decir, para determinar quién es el juez de la causa, el juez natural, y es dónde se encuentra dentro de todo el territorio nacional
donde se encuentra el juez que ha de juzgar el caso. Y a ese factor le vamos a denominar o lo vamos a denominar factor territorial. Fíjese entonces que aquí encontramos los factores de competencia y esos factores de competencia están determinados o no lo podemos aprender fácilmente por esta sigla. Es decir, esto es lo que tenemos nosotros que buscar, el SOFT, subjetivo, objetivo, funcional y territorial. Tenga en cuenta una cosa y por qué se lo resalto en naranjado para que no se le olvide la sigla que es inventada por mí, que obviamente eso no está en ninguna ley, pero es para que usted memotécnicamente lo tenga pendiente y aprenda para poder encontrar al juez. Ese orden, tal cual, subjetivo, objetivo, funcional, territorial, es el que tenemos que utilizar para poder buscar el juez competente. Y no es un orden que a mí se me antoje, que yo sea por ser requeñecuda, cantaletosa, siga ese orden. No, es que ese orden está establecido en nuestro Código General del Proceso en ese artículo 29. Si usted lee el artículo 29, yo por aquí tengo el código, vamos a buscar el artículo 29 del Código General del Proceso. El artículo 29 del Código del Proceso dice relación de competencia, una cosa así, que no me es el título, dice, ya lo encuentro. Ay, me lo salté, dice, sí, relación de competencia. Entonces, miren lo que dice, es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes. Las reglas de competencia por razón de territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor. Ojo, es prevalente la competencia derivada de la calidad de las partes, es prevalente, prima sobre cualquier cosa, es decir, que el factor subjetivo prima sobre cualquier otro factor. Eso significa entonces, porque lo dice el inciso primero del 29, que cuando a mí me llega un asunto de mi cliente y yo necesito buscar el juez, el primer factor que debo buscar es el factor subjetivo. Tengo que determinar si las partes o una de ellas es agente diplomático. Si sí, ya me olvido de los otros tres factores y me voy para Bogotá a presentar la demanda ante la Sala Civil de la Corte. Pero es que el inciso segundo del 29 dice que se subordinan a la materia y a la cuantía el territorio. Se subordinan, es decir, está por debajo, es el último factor que analizo. Eso quiere decir que primero analizo la materia, o sea, la naturaleza del asunto, el área del derecho a la cual pertenece el litigio, después analizo la cuantía y por último analizo el territorio. En ese orden, primero el subjetivo, luego la naturaleza, luego la cuantía y por último, el territorio. Entonces usted me dirá, ah, profe, y entonces el factor funcional, ¿dónde lo deja? Es que el factor funcional, como lo vamos a ver dentro de muy poquito en la clase siguiente, cuando hagamos ejercicios, el factor funcional sale de rebote. Es decir, usted apenas determina la cuantía, ¡pum!, inmediatamente le sale el factor funcional. Tenga en cuenta el triángulo que vimos la semana pasada, pues la última clase. Téngalo en cuenta. Ahí ya sabe cuándo es única, cuándo es primera. Y eso es lo que le va a dar el factor funcional. O sea que después de establecer naturaleza y cuantía, automáticamente usted sabe cuál es el juez desde el punto de vista funcional. Y por último, analizas territorio. Ojo pues, no se les olvide bajo ningún concepto este orden. Tatúese como se debe tatuar la pretensión procesal, tatúes el artículo 29, es decir, la jerarquía de los factores de competencia. Factor subjetivo, factor objetivo naturaleza, factor cuantía, factor funcional y factor territorial. En ese orden. Dicho esto, recuerde que también se lo repasé cuando vimos el triángulo del derecho procesal, que ese factor territorial está subdividido en unos criterios de ley que se llaman, ay, ¿esto por qué no escribe? Que se llaman fueros. Y tenemos
el fuero, no sé por qué no me escribe, tenemos el fuero personal, los voy diciendo porque voy a intentar escribir, pero es que no sé por qué no escribe. El fuero personal, entonces hay varios fueros. Tenemos el fuero personal, que también se llama fuero de domicilio o fuero general. ¿Listo? Fuero personal, fuero de domicilio, fuero general. Luego tenemos el fuero instrumental. El fuero instrumental es el que alude al lugar de ocurrencia de los hechos o el lugar donde podemos practicar, no, perdón, el lugar donde se encuentra el medio probatorio o el lugar de ocurrencia de los hechos o donde se encuentra el medio probatorio. Luego tenemos fuero real. El fuero real alude al lugar de ubicación del bien, al lugar de ubicación del bien. ¿Listo? Luego tenemos el fuero contractual o convencional. Es el lugar donde se han de cumplir las obligaciones, no el lugar donde se celebra el negocio jurídico, donde se pactan las obligaciones, no, el lugar donde se han de cumplir esas obligaciones. Luego tenemos el fuero sucesorio o fuero hereditario, que es el lugar del el último domicilio del causante. Y finalmente tenemos el fuero de gestión administrativa. Fuero de gestión administrativa. El fuero de gestión administrativa o societario, que también se llama, es el fuero donde se encuentra el domicilio principal de la sociedad. ¿Listo? Entonces, ahí es donde demandamos. Ya vamos a ver el próximo día, el jueves, en la clase del 002 y el viernes en la clase del 007, vamos a ver cómo aplicamos esos fueros. Simplemente hay que tener claro que los fueros, la palabra fuero o foro, son lugares. Traduce lugar. Un fuero o un foro es un lugar, porque el factor territorial es el lugar del territorio nacional donde se encuentra el juez natural, el juez que ha de conocer el asunto. Mira el soft y aquí hay una cosa muy interesante. Hasta aquí, es decir, factor subjetivo, factor objetivo, factor funcional, hasta aquí estamos hablando de competencia horizontal, perdón, competencia vertical. Voy a poner aquí un paréntesis hasta el factor funcional. Esto es lo que llamamos la competencia vertical. Es decir, estamos hablando de la pirámide del aparato jurisdiccional. Vamos a buscar dentro de esa pirámide si es un juez de civil de pequeñas causas, si es un juez civil de circuitos, si es quién el que conoce dentro de la pirámide. Cuando ya ubicamos el juez, la categoría, ya sabemos que es un juez civil municipal o ya sabemos que es un juez civil circuito en única o en primera, entonces en el último factor encontramos lo que denominamos la competencia horizontal. Es decir, entre todos los jueces municipales, horizontal, entre todos los jueces municipales de Colombia, ¿cuál es el que nos corresponde? El de Bogotá, el de Medellín, el de Bello, el de Itagüí, el de Envigado, el de Riohacha, ¿cuál? Entonces estamos en un mismo nivel. Hasta el funcional estamos en un nivel jerárquico, pero en el territorial estamos en un nivel horizontal. ¿Listo? Quédense con esta información porque esta información es la que necesitamos el jueves para empezar a analizar los artículos y empezar a hacer casos para buscar al juez, el soft. Pero antes de hacer eso, y me voy para otra diapositiva, antes de hacer eso, bueno, o aquí, como esto se puede recortar súper bien, hay que analizar unos artículos de competencia antes de buscar al juez.
También el repaso de teoría. ¿Listo? Entonces, para que lo recuerde, que lo tenga aquí claro. La competencia, que es el capítulo que estamos viendo, está dentro del artículo 15, y el artículo 41 del Código General del Proceso. Este es el rango normativo que usted va a tener en cuenta a la hora de ponerse a estudiar competencia. Esto es lo que usted necesita saber, ¿cierto? Del 45, perdón, del 15 al 41 es el rango de artículos que usted necesita tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar el primer artículo, que es el artículo 15. El artículo 15 del Código General me habla de la cláusula residual de competencia. Ojo, pues que ya hemos visto dos. El 29, que es la prelación de competencia, y el 15, que es la cláusula residual de competencia. Ese artículo 15, vamos a buscarlo. Ese artículo 15 dice lo siguiente, y es muy importante. Se los voy a leer y luego se los explico. ¿Listo? Ay, ¿dónde estás? 15. Este es 18, tururú, 15, véala ahí. Cláusula general o residual de competencia. Mire que ahí empieza jurisdicción y competencia en este título. Entonces, vamos. El de artículo 15 dice, cláusula general o residual de competencia. Corresponde a la jurisdicción ordinaria. Primer error del código. Jurisdicción ordinaria no existe. El código se equivoca. Ahí se está refiriendo a competencia naturaleza del asunto, competencia materia. Todo lo que es ordinario, todas las áreas del derecho que pertenecen a la especialidad ordinaria, el código les dice jurisdicción ordinaria, lo cual es un error mundial. Dentro de la especialidad ordinaria encontramos, y usted ya lo sabe por el primer semestre, encontramos el área civil, el área penal, el área de familia, el área comercial, el área laboral y el área agrario. Ya, 6 especialidades dentro de la ordinaria. Todo lo que no esté dentro de esas 6 es especialidades, otras especialidades, lo que la Constitución y el Código erróneamente llaman otras jurisdicciones o jurisdicciones especiales, lo cual es un error mundial, a mí nunca me diga eso. Está la especialidad ordinaria, la especialidad jurisdiccional ordinaria y las otras especialidades. Nosotros estamos civil, familia, comercial y agrario, está dentro de la especialidad ordinaria. ¿Listo? Junto con laboral y penal. Entonces, dice este artículo 15, corresponde a la especialidad ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por ley a otra especialidad distinta de la ordinaria. Lo estoy leyendo como debería estar. Corresponde a la especialidad ordinaria en su área civil el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por ley a otro juez civil. Listo, eso es lo que dice el 15. ¿Qué significa entonces la cláusula residual de competencia? Significa lo siguiente. Se lo voy a graficar, digamos. A usted le llega un asunto conflictual a su oficina. Llega su cliente con un asunto conflictuante que le ayude y le cuenta la historia. Y usted no sabe eso a qué área del derecho pertenece. Usted no sabe si eso es civil, familia, comercial, penal, laboral, paz, indígena, penal militar, constitucional, administrativo. Usted no tiene ni idea de eso qué es. No por ignorancia, sino porque el ordenamiento jurídico, los diferentes códigos sustanciales no le dan la respuesta. Si eso es así, usted se va para el artículo 15 que acabamos de leer, porque nosotros somos la normatividad residual, y en el inciso primero dice que lo que no pertenezca
a otras especialidades se la vamos a entregar a la especialidad ordinaria. O sea, usted no tiene ni idea de eso qué es. No por ignorancia, vuelvo y repito, sino porque la norma sustancial no le da respuesta. Entonces usted dice, ah, perfecto, esto es, o esto hace parte de la ordinaria. Es decir, esto hace parte o de la civil, o de la penal, o de la laboral, o de la comercial, o de la familia, o de la agraria. Y entonces ya descartamos un montón de cosas. Nos quedamos con 6 especialidades. Y ahí nos quedamos. Y luego el inciso segundo dice, si usted ya ubicó su asunto en la especialidad ordinaria, pues ya lo tiene que ubicar en una de las 6. Y resulta y sucede que usted no tiene ni idea si ese asunto conflictual es penal, laboral, civil, familia, agrario, comercial. No tiene ni idea. Pero no por ignorancia, sino porque el ordenamiento jurídico no le da la respuesta. Ni el Código Civil, ni el Código Penal, ni el Código Laboral, ni las normas las complementarias de los diferentes códigos le dan la respuesta. Entonces usted dice, ah, perfecto, me voy para la norma residual, que es la civil. Este asunto conflictual la voy a tramitar por la especialidad civil. Descarté de un plumazo 5 especialidades. Pero dentro de la civil seguimos teniendo lío. Porque la civil, como lo vimos en el triángulo de la clase pasada, pues tiene muchos jueces. Tenemos al juez civil municipal, tenemos al juez civil de pequeñas causas y tenemos al juez civil del circuito. ¿A cuál de todos esos le vamos a entregar el conocimiento del asunto? Si usted no sabe, y no por ignorancia, sino porque el Código General del Proceso no le da la respuesta, entonces usted se lo entrega, como dice el inciso tercero, al juez civil del circuito. Y el juez civil del circuito será entonces el juez natural de ese asunto. ¿Listo? Entonces es muy importante, pero muy importante manejar ese artículo 15. Todo lo que no tenga un juez natural previamente establecido en la ley, usted se lo entrega a un juez civil del circuito. Así de sencillo. ¿Listo? Esa es la cláusula residual de competencia. Ahora lo que vamos a mirar me voy a buscar otra diapositiva, otro tablerito. Lo que vamos a hacer es ir a estudiar una cosa que a usted le enseñaron en teoría general del proceso, que desde la teoría se llama principio de la perpetua jurisdicción. Perpetua jurisdicción. Jurisdicción. Así se llama. Teoría general del proceso. Así lo llama la teoría general del proceso. El principio de la perpetua jurisdicción. ¿Listo? ¿Qué significa para la teoría general del proceso el principio de la perpetua jurisdicción? Significa que el juez natural, el juez de la causa, el juez de conocimiento, el juez que admitió la demanda, todo eso es lo mismo. El juez que admitió la demanda es el juez que ha de tramitar y decidir el litigio. El juez que aboca conocimiento es el mismo juez que ha de tramitar y decidir con sentencia el litigio. No puede ser otro juez distinto. Eso es el principio de la perpetua jurisdicción. No me está hablando de que la jurisdicción es perpetua. El nombre está equivocado. Aquí hablamos de una competencia perpetua, no de una jurisdicción perpetua. La jurisdicción ni es perpetua ni deja de ser perpetua. La jurisdicción es jurisdicción. Lo que es perpetuo es la competencia, entendiendo por perpetuo no que es per secula seculorum hasta el fin del mundo, no, es perpetuo hasta que se dicte sentencia. El juez que abre conocimiento, que admite la demanda, que aboca conocimiento, es el juez que ha de dictar sentencia, porque él es el que tramitó desde que se presentó la demanda hasta el final el proceso judicial. ¿Listo? Eso significa entonces que este principio de la perpetua jurisdicción tiene 3 características. Hay 3 características que definen el principio de la perpetua jurisdicción. Y las características son
1, 2, 3. Las características son, la competencia es improrrogable. Improrrogable. O sea que la primera característica es la improrrogabilidad de la competencia. La segunda característica es la inalterabilidad. Inalterabilidad de la competencia. Es decir, la competencia es inalterable, inmodificable. Y la tercera característica es que la competencia es indelegable. Es decir, la indelegabilidad es la característica. Las tres características, por tanto, son: la competencia es improrrogable, es inalterable y es indelegable. ¿Listo? Improrrogable, inalterable, indelegable. ¿Qué significa que sea improrrogable la competencia? Significa que por regla general, un juez incompetente nunca se vuelve competente. Esa es la regla general, eso tiene su excepción. Pero la regla general dice que un juez incompetente, por cualquiera de los 4 factores que vimos ahorita, por subjetivo, objetivo, funcional o territorial, es incompetente, jamás se torna competente. Ahí hay un vicio de nulidad. Si uno presenta una demanda ante un juez incompetente, ahí hay un vicio de nulidad, porque se está violentando un presupuesto procesal, que es la competencia del juez. ¿Qué es inalterable? Significa que el juez que aboca conocimiento, el juez que admite la demanda, debe tramitar y decidir el proceso hasta el final y nunca durante el trámite le puede trasladar la competencia de manera definitiva a otro juez. Nunca. Él es el que debe tramitar por sí mismo y decidir por sí mismo el litigio. No puede, regla general, no puede trasladarle a otro juez de manera definitiva la competencia, el conocimiento del asunto. Y finalmente, la indelegabilidad significa que el juez que aboca conocimiento, el juez que admite la demanda, no puede, regla general, tiene su excepción, regla general, no puede trasladarle de manera temporal la competencia a otro juez. No puede. ¿Listo? Sin embargo, acabé de decir que son reglas generales. Por tanto, la teoría general del proceso se equivoca al llamar esto principio, porque recuerde que los principios, según la explicación que dije el día anterior, no tienen contrarios, y esto sí las tiene excepciones. Entonces, esto es una regla técnica realmente, pero la teoría general del proceso la llama principio, entonces dejémoslo como principio, el nombre por lo menos, pero usted ya sabe que es una regla técnica porque puede variar y puede mutar porque tiene excepciones. ¿Cuáles son entonces las excepciones? Entonces las excepciones son: la excepción de la improrrogabilidad es la prorrogabilidad, es decir, que la competencia es prorrogable, ¿ok? El contrario, la excepción de la inalterabilidad es la alterabilidad o modificabilidad. Por tanto, la competencia es alterable o modificable, como le quiera llamar. Y finalmente, la excepción a la indelegabilidad es la delegabilidad. Por tanto, la competencia es delegable, es delegable. Vamos a explicar entonces las excepciones. Yo no sé cómo subo yo. Así. Ya aprendí. Me hago un nudo con este tablero. Bueno,
Entonces vamos a empezar con las explicaciones de las excepciones. Voy a empezar con la primera, con la prorrogabilidad. ¿Listo? La prorrogabilidad está en el artículo 16 del Código General del Proceso, concordado con el artículo 102. ¿Listo? Súper importante que tengan en cuenta esa norma. Recuerde, toda norma que yo diga aquí, toda norma que debe ser leída. Artículo 16, concordado con el 102. Entonces vamos a buscar el 16, que dice, hágalo ahí, dice, prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. Primer error del legislador. La jurisdicción ni se prorroga ni se improrroga, porque la jurisdicción es una sola, es un poder deber de administrar justicia. Cuando el código se refiera a falta de jurisdicción, a prorrogabilidad de la jurisdicción, a causal de nulidad, a la falta de jurisdicción como causal de nulidad, etcétera, etcétera, no se está refiriendo al poder deber de administrar justicia, se está refiriendo al factor objetivo de competencia, naturaleza del asunto. Se está refiriendo a la materia. Y cuando habla de competencia, se está refiriendo a los otros factores, la cuantía, el funcional, el territorial y el subjetivo. La jurisdicción en este caso se está refiriendo a falta de competencia, naturaleza del asunto, para que lo tenga claro cuando lean las normas. Dice entonces, lo voy a leer y después se los explico. La jurisdicción y la competencia son jurisdicción, recuerde, o sea, técnicamente correctamente se le diría la competencia y naturaleza del asunto y los demás factores de competencia a ver, no, mentiras. La competencia por naturaleza del asunto, por factores subjetivos y funcional, son improrrogables. Cuando se declare de oficio o a petición de parte la falta de competencia de naturaleza del asunto o la falta de competencia por los factores subjetivo-funcional, lo actuado conserva su validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido, que será nula. Y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo. De falta de competencia, naturaleza del asunto, de competencia será nulo. Voy a explicar el primer parrafito. Errores de ese primer inciso. Errores. Primero, el que ya les mencioné. Llamar a la falta de competencia, naturaleza del asunto, jurisdicción. Es un error. Y el segundo error, decir que cuando se declare la falta de competencia por esos factores, todo lo actuado será nulo. Error. Nada, 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 pero nada es nulo de pleno derecho. Será anulable en todo caso, estará viciado de nulidad en todo caso, pero no es nulo per se, nada. Para que algo sea nulo, un juez lo tiene que decir. Si un juez no lo ha dicho, ese acto es válido hasta que no se demuestre lo contrario. Por tanto, la palabra nulo, reemplácelo por la palabra anulable, que es muy distinto, muy distinto. ¿Listo? Ese primer inciso entonces dice lo siguiente. Dice que los factores de competencia, naturaleza del asunto, lo que el código llama falta de jurisdicción, factor subjetivo y factor funcional, esos tres factores son improrrogables, improrrogables. ¿Qué significa que sean improrrogables? Lo que expliqué ahora, significa que si usted le entrega una demanda, presenta una demanda ante un juez que es incompetente por naturaleza del asunto, un divorcio se lo entregó a un juez laboral, por factor subjetivo, un divorcio de un cónsul chino se lo entregó al juez de familia. Funcional, un proceso que era de primera instancia se lo entregó a la sala del tribunal por primera vez. Mal, ¿cierto? Entonces, cuando usted entrega un proceso por estos tres factores a un juez, ese juez incompetente jamás, nunca, 100%, jamás se volverá competente, porque el factor es improrrogable. Dicho de otra manera, ese vicio de nulidad
es insaneable. Nunca, jamás, nunca, nunca, jamás, nunca se sanea. Eso es lo que significa que sea improrrogable. Por esos tres factores, absolutamente nunca se sanea. Es decir, que si un juez no estudió procesal civil correctamente y admite una demanda de divorcio siendo un juez laboral, y tramita y tramita y tramita, y llega por allá a alegatos de conclusión y nadie se pilló el detalle, en ese momento se podría alegar la causal de nulidad por falta de competencia y naturaleza del asunto. Y tendría que declararla y se tendría que acabar el proceso. En cualquier momento del proceso, porque es absolutamente improrrogable ese vicio. ¿Listo? ¿Qué significa entonces? Que en el momento cualquiera que sea, dentro de la cuerda procesal que se alegue el vicio, el juez, si le prueban la causal, tiene que haber prueba que declare que él es incompetente, y declara probada la nulidad por falta de competencia de naturaleza del asunto subjetivo funcional, el proceso automáticamente se termina. Ese auto o esa sentencia que declara la incompetencia da por terminado el trámite. Y todo lo actuado conserva su validez. ¿Por qué? Porque un juez es juez. Todos tienen jurisdicción. Entonces, este juez laboral que tramitaba el divorcio en los alegatos declara la nulidad, termina el proceso y le envía el proceso, la demanda, el proceso no, le envía la demanda al juez competente, es decir, al juez de familia. Y el juez de familia, cuando recibe y aboca conocimiento, continúa donde el anterior lo dejó, o sea, en alegatos de conclusión. Profe, entonces continúa el mismo proceso. No, es un proceso distinto. No es que sea el mismo, porque el proceso laboral se acabó. Pues en el juez laboral se acabó. Este comienza un nuevo proceso, pero donde el otro lo dejó. ¿Por qué? Porque los dos son jueces y los dos tienen el mismo poder deber de administrar justicia. No se declara nulo todo lo actuado, no. Lo que se declarará nulo, lo que es anulable es si el juez laboral en los alegatos se declara incompetente y da por terminado el proceso, y a pesar de haberlo hecho sigue actuando, los actos procesales posteriores a la declaratoria de incompetencia, esas sí están viciadas de nulidad, son anulables, lo que el código dice que son nulos, son anulables. ¿Listo? Pero lo anterior conserva su validez. El juez que recibe admite la demanda y continúa en la etapa procesal en donde el otro quedó. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso. Luego, el inciso segundo, mire lo que dice. Dice, la falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado, conservará su validez y el proceso se remitirá al juez competente. Eso último ya lo expliqué. Voy a explicar ese inciso hasta el punto seguido. La falta de competencia por factores distintos del subjetivo y funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo y el juez seguirá conociendo del proceso. Pille pues. Entonces, factores de competencia improrrogables, naturaleza, subjetivo, funcional. Pero el inciso segundo dice, los demás factores son prorrogables. ¿Cuáles factores de competencia me faltan? Aquí tengo tres. ¿Cuáles factores de competencia me faltan? Me falta el factor cuantía, me falta el factor cuantía y me falta el factor territorial. Estos son los factores que me faltan. Esto me quedó tan ahí. Estos son los factores que me faltan. El factor cuantía y el factor territorial. Estos dos factores son absolutamente saneables, es decir, son prorrogables. ¿Y cuándo se sanean? La norma dice, porque ya se lo acabé de leer, cuando no se alegan
en tiempo. Cuando no se alegan en tiempo. Si se alegan en tiempo y se declaran probados, hasta ahí llegamos. Pero si no se alegan en tiempo, se sanean. Y entonces usted me dirá, profe, y entonces, ¿cuál es el tiempo? Por eso el articulado. Por eso les puse aquí los artículos que necesitamos, que son estos. Listo, el 16 y el 102. Entonces, pille. Por ejemplo, Catalina demanda a Pedro en un proceso de resolución de contrato de compraventa sobre una casa que está valuada en... espérate, porque yo no me acuerdo, voy a hacer el cálculo aquí porque no lo tengo presente, del salario mínimo. 1.423.500 por 150. Listo. Una casa valuada en 213 millones. Listo. Catalina está demandando a Pedro en resolución de contrato de compraventa porque Pedro no le pagó el precio. Y presenta la demanda, después de hacer todos los factores y pues todos los análisis de competencia, la presentó ante el juez civil municipal de Medellín, primera instancia, porque él dice que esto es una menor cuantía y el domicilio del demandado es Medellín. Después miramos si sí o si no es esa, pero él lo presentó ahí. Entonces, ojo, resulta y sucede que esto, no, venga, civil municipal, no lo va a presentar ante un civil circuito. Lo presentó ante un civil circuito de Medellín, primera instancia, listo. Porque él dijo que era mayor cuantía. Voy a cambiar el ejemplo. Porque él dijo que era mayor cuantía y entonces lo presentó ante el circuito de Medellín, primera instancia. Presentó la demanda, el juez no se dio cuenta que había un error, admite la demanda y entonces vamos aquí, presenta la demanda, el juez admite la demanda, se notifica al demandado. Y el demandado, como esto es un verbal, pues tiene 20 días para defenderse y demás. ¿Listo? Que es el traslado de la demanda. Ahí vamos. ¿Qué dice el 16, como acabamos de leer? Cuando es por factor cuantía o territorio, los factores se sanean, es decir, se prorrogan, si no se alegan en tiempo. Entonces nos vamos al 102. Y si usted lee el 102, estamos dentro del acápite de excepciones previas. Y el 102 dice, que si usted no alega la excepción previa en tiempo, se sanea el vicio. Y nadie más podrá volver a alegar ese vicio si es saneable. Listo. Resulta y sucede que lo que me está diciendo el 102, como estamos en excepciones previas, es, venga, si el demandado, en el caso de Catalina y Pedro, o sea, Pedro, no presenta dentro del término de traslado la excepción previa de falta de competencia por factor cuantía, porque esto es una menor cuantía y él la presentó como si fuera mayor, o sea que se equivocó en la cuantía del juez y por eso se equivocó en el juez, porque esto le debió haber correspondido a un juez civil municipal, no circuito. Si Pedro no alega la falta de competencia, entonces, y llega el día 21, ya pasamos el traslado de la demanda, y él nunca alegó eso, automáticamente se saneó. Automáticamente se prorrogó la competencia. Y un juez que era incompetente hasta ese momento por cuantía, se tornó en un juez competente. Esa es la importancia de ese artículo 16 y 102. El 16, vuelvo y repito, dice, los demás factores, ¿cuáles? Cuantía y territorio. Se sanearán, se prorrogarán si no se alegan en tiempo. ¿Cuál es el tiempo oportuno? El momento de la proposición de excepciones previas. Si el demandado, en el momento en que tiene que proponer excepciones previas, no alega la falta de competencia por factor cuantía o por factor territorio, automáticamente se sanea el vicio y ese juez continuará conociendo hasta la sentencia. ¿Listo? Esa es la prorrogabilidad. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Eso será cascada de examen hasta el fin de los tiempos. Pilas. ¿Cuáles son improrrogables? ¿Cuáles son prorrogables? ¿Cuál es el término oportuno para proponer la excepción? Etcétera. ¿Listo?
Dicho esto, pasemos entonces a la segunda excepción del principio este de la perpetua jurisdicción, que es la alterabilidad. ¿Listo? Entonces, la alterabilidad, que está por aquí, mírenla acá, la alterabilidad sería el segundo eh, mm, la segunda excepción al principio de la perpetua jurisdicción. Esta sería la primera y esta sería la segunda. La alterabilidad. ¿Qué implica la alterabilidad? La alterabilidad implica que el juez que abocó conocimiento, el juez que admitió la demanda, puede de manera definitiva trasladarle la competencia a otro juez. Y ese segundo juez es el que va a tramitar y decidir en sentencia. Yo, que empecé tramitando, dejo de tramitar y se lo paso a otro juez y ese juez seguirá. Es como si yo me enfermara y me tuviera que retirar de la universidad en este momento y otro profesor llega para seguir dando clase de procesal civil y evaluarlos hasta el final. Catalina se separa del cargo y entra otro. El otro continúa donde yo dejé. Eso es lo que hace la alterabilidad. Un juez que estaba conociendo deja de conocer porque llega otro que va a conocer hasta el final. Eso es la alterabilidad. Y hay varios eventos de alterabilidad de la competencia. O sea, todos estos eventos que les voy a decir están desde la teoría y yo les voy a decir cuáles sí y cuáles no. Bien, entonces, el primer evento es el que está regulado en el artículo 27 del Código General del Proceso. Listo. El artículo 27. Eso es unos eventos reales de alterabilidad. Son los eventos reales, los únicos eventos bueno, los únicos no, pero son los dos eventos que por antonomasia generan la alterabilidad en el proceso civil. Entonces vamos a leer el artículo 27 para que ustedes se den cuenta a qué nos estamos refiriendo. 27. Medio segundos, que esto es muy difícil buscarlo así. ¿Dónde voy? 30, me pasé. ¿Ah? Olin. A ver. 25, 26, 27. Listo. Dice, conservación y alteración de la competencia. La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso. Hasta ahí lo que me está diciendo el legislador es que porque cambien las partes no se altera la competencia. Listo. Pero dice, salvo, y ahí viene la excepción a eso, dice, salvo cuando se trate de un Estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia. Ese pedacito segundo de ese inciso primero desde el salvo es factor subjetivo de competencia, lo que les hablaba ahora. Entonces aquí se altera la competencia solo por factor subjetivo. Es decir, que el primer factor que genera alterabilidad es el factor subjetivo. Piense, por ejemplo, que el proceso de resolución de compraventa entre Pedro y Catalina empezó ante un juez civil del circuito común y corriente. Y en mitad del procedimiento, Pedro fue nombrado cónsul de Chile en Colombia. Automáticamente, por adquirir un fuero, ser agente diplomático, ese proceso de resolución de compraventa tiene que dejar de conocerlo el juez civil del circuito y pasárselo a la sala civil de la corte. Ahí habría alterabilidad porque cambiamos de juez o viceversa. El proceso de resolución empezó en la corte, en la sala civil, porque había un agente diplomático y en mitad del camino le quitan el cargo a este Pedro. Entonces vuelve a ser un mortal común y corriente. Por tanto, la corte pierde competencia y se lo baja al juez civil del circuito correspondiente. Entonces, el primer factor de competencia que genera alterabilidad es el subjetivo. Y luego
en el inciso segundo, encontramos el segundo factor de competencia por el cual se altera la misma, que es la cuantía. Entonces, en civil, solo por factor subjetivo y solo por factor cuantía se altera la competencia. Y dice, la competencia por razón de la cuantía podrá modificarse solo en los procesos contenciosos que se tramitan ante juez municipal por causa de reforma de demanda, de reconvención o de acumulación de procesos o de demanda. Es decir, que si yo tengo un proceso tramitándose ante un juez civil municipal, en una resolución de contrato de compraventa, y reformo la demanda acumulando más pretensiones económicas y se me sube la cuantía a 280 millones de pesos, automáticamente el juez civil municipal deja de conocer y se lo pasa al juez civil del circuito porque se pasó el rango de cuantías. ¿Listo? Entonces es muy importante. Y eso pasa también con la reconvención y pasaría con la acumulación de procesos y de demandas. Si por razón de la cuantía, porque se acumularon más pretensiones, se sube el rango, hay que pasarlo a circuito. Tenga en cuenta que aquí lo que varía es el rango, no la cuantía, porque yo puedo tener un proceso en un juzgado civil municipal donde la cuantía se determinó en 200 millones. Reformé e incluí una pretensión de 10. Claro, la cuantía cambia de 200 a 210, pero no cambia el rango, porque 210 sigue siendo menor. Entonces, ahí no hay que pasárselo a ninguno. Al juez civil de circuito no, sigue conociendo el municipal. Aquí el punto en el inciso segundo es que el rango cambie, el rango de cuantías. ¿Listo? Igual, en el inciso tercero dice que aunque cambiemos la competencia, todo lo anterior conservará su validez. Listo. Y el tercero, léanselo, pero pues no me interesa en este momento para lo que estoy explicando. Entonces, tenga en cuenta pues que este artículo 27 lo que me está diciendo es que la cuantía se altera o por factor subjetivo, perdón, la competencia se altera o por factor subjetivo o por factor cuantía. ¿Listo? Ese es el primer evento de alterabilidad de la competencia y aquí hay una alterabilidad real, porque aquí se cambió de juez, se cambió de categoría de juez. De un municipal pasó a un circuito. Pero la teoría general del proceso trae unos eventos, eh, que supuestamente los llama de alterabilidad, que en realidad no lo es, no lo son. No son casos de alterabilidad. Y voy a explicar por qué. Esto seguramente se lo enseñó su profesor de teoría. El primer evento al que alude es el que tiene que ver con impedimentos y recusaciones, que creo que está en el artículo. Venga, revisemos porque yo después me pelo con el artículo. El impedimento y las recusaciones, yo no sé si está en el 140, el 140, espérate, a ver, ya me pasé. ¿No? Véalo, 140, 140. A partir del 140. Entonces, a partir del 140 vamos a encontrar los impedimentos y la recusación. Entonces, ese sería el segundo evento de supuestamente alterabilidad de la competencia. Digo supuestamente porque realmente ahí no hay un 140 y siguientes. Ahí no hay realmente un evento de alterabilidad. La teoría general del proceso dice que eso es alterabilidad, pero no es alterabilidad de la competencia. Porque usted se va a leer esos artículos, yo no los voy a explicar. Usted léaselos y si tiene dudas me pregunta. Pero usted se va a encontrar ahí unas causales de impedimento y recusación. Normalmente, bueno, normalmente no siempre. El impedimento y la recusación son instrumentos que sirven para garantizar la parcialidad, la imparcialidad del juez. Si ustedes ven las causales, son causales que generan el retiro del juez del conocimiento del asunto porque está parcializado presuntamente, porque es amigo de una de las partes, porque es jefe de alguna de las partes, porque es familiar de alguna de las partes, etc. Impedimento implica que él se retire solo.
Y recusación es que las partes lo insten a que se vaya. Entonces, suponga usted que estamos tramitando el proceso de resolución que les contaba ahora ante el juez civil del circuito de Medellín, y una de las partes lo recusan que porque es primo o no, porque es hermano de la contraparte. Y él se retira del caso. ¿A quién le vamos a entregar ese proceso? A otro. Lo tenía el juez civil, el juez tercero civil del circuito de Medellín, lo recusan, él se va. ¿A quién se lo entregan? Al juez cuarto civil del circuito de Medellín. Claro, cambió de juez, cambió de Pedro Pérez a Juan Martínez. Pedro Pérez, el juez tercero, pasó a Juan Martínez, el juez cuarto. Pero es que sigue siendo el mismo juez civil del circuito de Medellín. Cambió la persona natural que funge como juez, pero no cambió el juez, sigue siendo el mismo juez civil del circuito. Entonces ahí realmente no hay alterabilidad de la competencia. ¿Listo? Hay otro evento que la teoría general del proceso nos dice que es también disque alterabilidad, que es el cambio de radicación, el llamado cambio de radicación. Y el cambio de radicación está en el artículo 38 o 36. Espérenme, buscamos la norma. 27, 30. La Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia conoce, sí, 38 y también el 31, 31.6 y el 32.6, creo. No. Y el 31, el 32.5. 32.5, 31.6 y 38. Entonces lo vamos a poner aquí. 38, 31.6 y 32.5. Listo. Entonces, el cambio de radicación es que un juez está conociendo de un asunto X, pongamos una resolución de contrato, sigamos con el mismo ejemplo, una resolución de contrato de compraventa que yo interpuse ante el juez civil circuito de Andes. Y hay una toma guerrillera en Andes que impide que el juez siga conociendo del asunto porque por asuntos o por hechos de orden público que impiden, pues que impiden que él lleve a cabo su función jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Hay que pasarle eso a otro juez civil del circuito del municipio más cercano. Entonces, yo juez civil circuito de Andes, yo solicito el cambio de radicación, pues la parte le solicita al juez y el juez a su vez al superior el cambio de radicación al juez más cercano. ¿Cuándo utilizamos el 38? Cuando el juez más cercano está en un municipio que está en distritos distintos. Entonces, como están en distritos distintos, a mí me toca ir hasta la cabeza de la pirámide, que es la Corte Suprema. Pero el 31 y el 32 es cuando el juez más cercano está dentro de mi mismo distrito, entonces yo me voy a la sala civil o de familia de los tribunales y le pido el permiso a ese jefe, a ese juez colegiado, sea la sala civil de la corte o sea la sala civil o de familia del tribunal, el que me dé la autorización. Pero fíjese que ahí tampoco hay cambio de competencia, porque no cambiamos la categoría del juez. Sigue siendo igual un juez civil del circuito de otra parte, pero es la misma categoría judicial. Por tanto, cambio o alterabilidad de la competencia realmente no hay. ¿Listo? No hay. Otro evento de alterabilidad es el que está en el artículo 123, no, 23, en el artículo 23 del Código General del Proceso. El artículo 23 es el que se denomina fuero de atracción. El 23 se llama fuero de atracción. Ese 23 es muy largo, se lo voy a mostrar. Hay parte en la que sí es realmente alterabilidad de la competencia y hay parte en la que no hay alterabilidad de la competencia. Y les voy a explicar. 23. Aquí, véanlo como es de largo. 23. Les dice, fuero de atracción.
Cuando la sucesión que se esté tramitando sea de mayor cuantía, el juez que conozca de ella sin necesidad de reparto será competente para conocer de todos los juicios que versen sobre nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para suceder, petición de herencia, reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias, controversia sobre derechos a la sucesión por testamento o intestato o por incapacidad de los asignatarios, lo mismo que de los procesos sobre el régimen económico del matrimonio y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, relativos a la rescisión de la partición por lesión y nulidad de la misma. Las acciones que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales, la revocación de la donación por causa de matrimonio, el litigio sobre la propiedad de bienes cuando se disputa si estos son propios o de la sociedad conyugal, y las controversias sobre subrogación de bienes y las compensaciones respecto de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de esta o a cargo de aquellos en caso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. ¡Buah! Todo ese rollo. Entonces, mire que la norma está dividida en dos incisos, este y el segundo. Este primero es fuero de atracción. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo dos cosas. Me está diciendo, primero, cuando se está tramitando una sucesión de mayor cuantía, entonces vamos a suponer que Pedro se murió. Entonces voy a ponerlo aquí. Pedro se muere. Pedro se muere y se va a iniciar la sucesión. La sucesión es de mayor cuantía porque su patrimonio líquido al momento de la muerte era 300 millones. Esto es lo que se va a repartir, listo, entre los herederos. Entonces resulta y sucede que H es un hijo de Pedro y H piensa que el testamento que dejó Pedro está viciado en nulidad. Entonces H demanda la nulidad del testamento y demanda a los herederos a los herederos, ¿cierto? Y esto cayó en el juzgado 1 de familia de Medellín y la sucesión se está tramitando en el juzgado de familia de Río Negro. Entonces, ¿qué es lo que me dice el fuero de atracción? El fuero de atracción me dice, venga, no, para que no hayan sentencias contradictorias, el juez de la sucesión de mayor cuantía debe atraer para sí, como si fuera un imán, ¿cierto? El proceso de sucesión es un imán y atrae para sí todos los procesos de familia que les leí, toda esa chorrera, todos los procesos de familia que estén cursando en otros juzgados, se los traes para judicializarlos o tramitarlos en su juzgado, para evitar que hayan sentencias contradictorias. Porque imagínate que en el juzgado 1 prospere la nulidad de ese testamento y el de la sucesión ni se entera. ¿Cómo va a repartir una sucesión testada si ya no hay testamento? Sentencia contradictoria. Entonces, para que no existan esas sentencias contradictorias, el juez de sucesión de mayor cuantía debe atraer para sí, traerse a su despacho todos los procesos de familia que le leí que se estén tramitando en ese momento en otros juzgados. Ahí hay verdaderamente un fuero de, una alterabilidad de la competencia, porque estamos cambiando la competencia de un juez a otro. Listo. Lo que no es alterabilidad de la competencia es que el juez está tramitando la sucesión de Pedro, la de mayor cuantía, y después de que se inicia la sucesión, el que quiere pedir la nulidad del testamento, apenas va a presentar la demanda de nulidad del testamento. ¿Dónde la presenta? La tiene que presentar donde se está tramitando la sucesión, es decir, ante el juez que está tramitando la sucesión de mayor cuantía. Y ahí no hay ahí no hay alterabilidad. Hay fuero de atracción, sí, porque todas las demandas nuevas respecto de todos esos asuntos que les leí deben entrar al juez que está conociendo la sucesión para evitar sentencias contradictorias. Hay fuero de atracción, atrae todas las demandas nuevas, pero no hay alterabilidad, porque es que no hay otro proceso.
¿cierto? No hay un segundo juzgado que esté conociendo algo. No, apenas voy a entrar la demanda. Entonces, hay alterabilidad solo cuando hay dos procesos en curso, el de mayor cuantía y el otro de familia, el que sea. Listo. Ahí hay alterabilidad y hay fuero de atracción. Y luego tenemos el segundo evento de fuero de atracción, que no es alterabilidad de la competencia, pero sí es fuero de atracción, y es el que está en este segundo inciso y en el tercero. Dice, la solicitud y práctica de medidas cautelares extraprocesales que autorice la ley corresponde al juez que fuere competente para tramitar el proceso al que están destinadas. La demanda podrá presentarse ante el mismo juez que decretó y practicó la medida cautelar, caso en el cual no será sometida a reparto. Las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales también podrán decretar y practicar las medidas cautelares extraprocesales autorizadas por la ley. Salvo norma en contrario, dentro de los 20 días siguientes a la práctica de la medida cautelar, el solicitante deberá presentar la demanda correspondiente so pena de ser levantada inmediatamente. En todo caso, el afectado conserva el derecho a reclamar por medio de incidente la liquidación de los perjuicios que se hayan causado. La liquidación de perjuicios es con el 283. Esa última parte no me importa. ¿Qué dice entonces este inciso segundo y tercero? Es un evento de fuero de atracción, pero no es un evento de alterabilidad. No es un evento de alterabilidad, sí de fuero de atracción. Es en el caso de los asuntos que versan sobre propiedad intelectual y competencia desleal. Listo. Porque en estos casos es cuando yo puedo de manera extraprocesal pedir medidas cautelares. Cuando les expliqué las pretensiones cautelares, yo les decía que la pretensión cautelar es una pretensión dependiente que nace y muere en el proceso. ¿Listo? Y que depende de o una de jurisdicción voluntaria o de una liquidatoria o de una declarativa o de una ejecutiva. Sin embargo, esa regla tiene una excepción y la excepción es los procesos de competencia desleal y propiedad intelectual. Entonces, en esos procesos yo sí puedo, porque lo dice, si no estoy mal, el 489 del Código General del Proceso, que en esos procesos, en esos asuntos conflictuales, perdón, todavía no hay proceso, en esos asuntos conflictuales, yo sí puedo pedir, antes de demandar al que me está haciendo competencia desleal, pedir una medida cautelar que proteja mi derecho para que este derecho no se pierda antes de presentar la demanda. Entonces, lo que me está diciendo el fuero de atracción es que dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que me decretaron y practicaron la medida, yo dentro de esos 20 días siguientes debo presentar la demanda de competencia desleal ante el mismo juez que decretó la medida. Es decir, que el mismo juez que decretó y practicó la medida atrae para sí la demanda y tramitará el proceso. Si yo dejo pasar los 20 días, ya me toca pasar por reparto y le caerá otro juez, ¿cierto? Pero eso es fuera de atracción, no es alterabilidad de la competencia. Listo, es muy importante que lo tengan en cuenta. Y por último, el último evento supuestamente de alterabilidad que le dicen a uno en teoría es el que está regulado en el artículo 21 del Código General del Proceso. El artículo 21 del Código General del Proceso lo que me dice es que, pues me habla de la duración del proceso, me dice cuánto debe durar el proceso, cuánto debe durar el proceso. Entonces, pille lo que dice el 21. El 21 dice lo siguiente, 21. Ah, no, no es el 21, es el 121, perdón. Espérate que ahí me patiné. Es el 121, es el 121. ¡Pum! 121. Entonces vamos a buscar el 121. Ti, 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 ti. 121.
Y me es muy difícil buscarlo aquí. Espérate. Ya casi, ya casi, ya casi. Mire, duración del proceso, listo. Entonces el 121 hace alusión a la duración del proceso. Dice, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, esto es lo que sigue, lo que me importa, no podrá transcurrir un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a 6 meses, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado del Tribunal. Vencido el respectivo término, o sea, un año, 6 meses, previsto en el inciso anterior, sin haberse dictado la providencia correspondiente, o sea, la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del asunto, por lo cual al día siguiente deberá informarlo a la sala administrativa del Consejo Superior y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de 6 meses. Ahí lo dejo. Entonces, pille lo que dice el 121. El 121 llega y me dice lo siguiente. ¿Cuánto debe durar el proceso? Entonces, espéreme, yo corro esto para acá. ¿Cuánto debe durar el proceso? Presento la demanda. Listo. Etapa de afirmación. Notifico al demandado y el juez por aquí admite el auto admisorio y notifico al demandado. ¿Qué me está diciendo el 121? Que el proceso en primera o única instancia, desde que notificamos al demandado, no puede durar más de un año. Como mucho debe durar un año, al cabo del cual máximo se debe dictar sentencia. Es decir, que desde la integración del contradictorio hasta dictar sentencia no puede pasar más de un año. No puede. Esa es la duración del proceso. Si estuviéramos en segunda instancia, entonces entre el momento en que llega a despacho la segunda instancia hasta que se dicta sentencia de apelación, aquí son 6 meses. Entonces, en segunda instancia, el juez, el adquem, solo puede tener 6 meses el proceso, el expediente, y en esos 6 meses debe dictar sentencia. Y el juez de primera o de única tiene un año para dictar sentencia desde la notificación del demandado. Si se pasa de ese año, él pierde competencia y ahí viene la alterabilidad supuestamente de la competencia. Pierde competencia. Si llega un año y un día aquí, un año y un día y no ha dictado sentencia, él perdió competencia y le debe enviar el expediente al juez que le sigue en turno. Es decir, si el juez civil del circuito de Medellín, el día, al día siguiente del año, al año y un día, no dictó sentencia, automáticamente pierde competencia, teóricamente, porque necesitamos que un juez lo diga, pierde competencia y le debe enviar, este era el juez primero civil del circuito, se lo debe enviar al juez segundo civil del circuito, al que le sigue en turno, para que él en 6 meses decida. Entonces, claro, la teoría general del proceso dice que hay un evento de alterabilidad porque pasa de un juez a otro, pero realmente no cambió la competencia, sigue conociendo un juez civil del circuito, ya no será Pedro Pérez sino Juan Martínez, pero sigue siendo un juez civil del circuito el que conoce. Por eso es que tampoco aquí hay una real alterabilidad de la competencia, no la hay, porque sigue siendo el mismo juez. Listo. Muchachos, aquí hay una cosa que de una vez se las voy a introducir en esta terminación del proceso. Pille. Estamos en el artículo 121. Listo. La duración del proceso. Pero este artículo 121 usted lo tiene que concordar con el artículo 90, inciso sexto. Y esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Muy importante que lo tenga en cuenta. El 121, vuelvo y repito, el 121, ¿qué te está diciendo? Que el proceso en única, voy a borrar la segunda instancia, me importa la primera,
El proceso en única o en primera instancia dura 1 año máximo desde la notificación del demandado. O sea, usted notifica al demandado, a partir del día siguiente tenemos 1 año para dictar sentencia, es decir, evacuar todas las etapas del proceso que faltan. Sin embargo, esta regla tiene su excepción y la excepción está en el artículo 90. Listo, está en el artículo 90 y pónganme cuidado. El artículo 90, inciso sexto, dice lo siguiente, que el juez no va a tener ese año para dictar sentencia si se demora en admitir la demanda y en notificársela al demandante. Eso es lo que dice el artículo 90, el inciso sexto del 90. Mire, se lo leo. El artículo 90 dice, inciso sexto, dice lo siguiente. A la 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. En todo caso, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandado o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el 121, que es el que les acabo de decir, 1 año desde la notificación, se computará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda. Ojo pues, pille, lo que me está diciendo el, el inciso sexto es lo siguiente. Yo presento la demanda. Entonces vamos a presentar la demanda. Entonces, presento la demanda. ¡Pum! Presento la demanda. El juez admite la demanda. Listo. Notifica por estados al demandante. Y por aquí vamos a notificar al demandado. ¿Qué me está diciendo el 90? Para que este término del 121 se respete, es decir, para que el año empiece a contar desde aquí, el juez tiene que admitir la demanda y notificarle al demandante por estados dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la misma. Ojo pues, para que este año empiece a correr desde la notificación del demandado, el juez tiene que admitir la demanda y notificarla por estados dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la misma. Súper importante. Si estos dos términos, pues estos dos actos, perdón, autoadmisorio de la demanda y notificación por estados al demandante, se surten dentro de estos 30 primeros días, el año para dictar sentencia empieza a correr desde la notificación del demandado. Listo. Pero, y ahí viene la sanción, si él no cumple con esto, es decir, se sale de ese término porque notificó el día 31, porque fue en el día 40 y 41 que admitió y notificó por estado, es decir, si notifica, admite y notifica por fuera del término, estos actos procesales se salen de estos 30 días, este año, para dictar sentencia, no empieza a correr con la notificación del demandado, sino que empieza a correr desde el día siguiente a la presentación de la demanda. Entonces, yo tendré 1 año para dictar sentencia desde el día siguiente a la presentación de la demanda. Es muy, muy, pero muy importante que esto no lo pierdan de vista. Esto no lo pueden perder de vista. Vuelvo y repito. Para que este año, para dictar sentencia, este término lo tiene el juez, es un tiempo para el juez, el tiempo que tiene el juez para dictar sentencia, empiece a computarse desde la notificación del demandado, él tiene que admitir la demanda y notificar por estados al demandante dentro de los 30 días siguientes a la presentación que hace el demandante de la demanda.
Si el juez se sale de este término, este año no empieza a correr aquí, sino que empieza a correr desde el día siguiente a la presentación de la demanda. ¿Qué es lo que le está diciendo el juez entonces en ese inciso sexto del 90 al juez? Lo sanciono, señor juez, por negligente. Le estoy quitando tiempo para dictar sentencia. Le estoy quitando tiempo. Le estoy quitando toda la fase de afirmación. Le estoy quitando tiempo. ¿Listo? Entonces, léanselo con calma, analícenlo con calma, vuélvase a ver la clase y cualquier cosa me pregunta el jueves y el viernes. ¿Ok? Muy bien. Me voy a devolver al fuero de atracción. Perdón, al fuero de atracción no, a la perpetua jurisdicción. Listo. Ya expliqué prorrogabilidad, ya expliqué alterabilidad y voy a dejar demarcada la delegabilidad, porque esa la explico el próximo día. La delegabilidad. La delegabilidad supone, que sería la tercera excepción al principio de la perpetua jurisdicción, tercera excepción. Esa excepción implica que el juez que abocó conocimiento sí puede, de manera temporal, trasladarle la competencia a otro juez y luego reasumir. Es como si yo me enfermara para dar clase, le pidiera el favor a John Flores que diera la clase por mí el jueves, él la da y yo vengo el otro jueves y reasumo. Es eso. De manera transitoria, se le traslada la competencia a otro juez y después se reasume. ¿Cómo se llama la de la figura mediante la cual se delega la competencia? Comisión. Listo, comisión. Entonces, la comisión es el evento de delegabilidad de la competencia. Y la comisión está regulada entre el artículo 37 del Código General del Proceso y el 41. Y el artículo 100... espéreme que ahí sí me peleé. Y el artículo, creo que el 171, pero no estoy segura. Déjeme 2 segundos, rectifico. Y lo busco aquí porque es más rápido que buscarlo ahí por internet. Sí, 171. Listo, 37 al 41 y el artículo 171. Bien. Necesito que se lean estos artículos para el próximo día. Lo único que voy a mencionar ahora es que se comisiona cuando no se tiene acceso a las TICs. Es decir, el juez debe de manera directa realizar la práctica de pruebas. Y cuando él no tiene posibilidad de hacerlo directamente o a través de la virtualidad, a través de las tecnologías de la comunicación, es cuando comisiona. Yo me voy a referir en clase a la comisión o delegabilidad de la actividad probatoria, no más. Por eso les estoy hablando en este instante de que si no hay TICs, pues me toca comisionar. Porque yo puedo comisionar otros actos procesales, yo puedo comisionar notificaciones, puedo comisionar medidas cautelares, puedo comisionar otro tipo de cosas. Pero en este momento yo solo me voy a referir a la comisión de la actividad probatoria. Frente a cualquier otro acto procesal, notificaciones, medidas cautelares, ese tipo de cosas, yo puedo comisionar a una autoridad administrativa o a un juez, yo puedo comisionar a la inspección de policía, por ejemplo. Pero para la comisión de práctica de pruebas, que es lo que yo voy a enseñar solamente, ahí solo y solo y solo y solo se puede comisionar a otro juez. Nunca se puede comisionar a una autoridad administrativa. Para la comisión de práctica de pruebas, solo se comisiona a un juez. Y solo se comisiona a un juez, eso lo va a leer usted en el articulado, pero de una vez se lo digo, a un juez de igual o inferior jerarquía. Jamás puedo comisionar a un juez superior.
yo comisiono a un juez de igual o de inferior jerarquía. Si yo soy juez civil del circuito, yo comisiono o a un juez civil del circuito o a un juez civil municipal, pero jamás podría comisionar a una sala del tribunal. No puedo. En el caso de que yo comisione a un juez superior, ese acto, en caso de que el comisionado realice el acto, la práctica de prueba estaría viciado de inexistencia, ni siquiera de nulidad, porque las causales de nulidad de la comisión, como lo vamos a ver el próximo día, son taxativas. Entonces, comisionar a un juez de superior jerarquía es un acto inexistente, inexistente. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tenga en cuenta. Y lo segundo, lo que les dije ahora, la regla general, la regla técnica general de nuestro ordenamiento procesal civil se llama la inmediación. ¿Listo? ¿Y qué significa la regla técnica de la inmediación? Es que entre el juez y la práctica de pruebas no puede haber intermediarios. Él directamente debe practicar la prueba. No puede haber intermediarios. Él debe percibir directamente la prueba. Y eso efectivamente es lo que pasa en nuestro ordenamiento procesal civil, porque estamos hablando de que las pruebas se practican en oralidad, el juez está ahí, ¿cierto? Sin embargo, la comisión es la otra regla técnica contraria que vimos cuando vimos reglas técnicas y principios, que está en la diapositiva que les mandé, que se llama la mediación. La delegabilidad es la mediación de la prueba, porque entre el juez y la práctica de prueba, entre el juez y la prueba hay intermediarios, ¿cierto? Hay como intermediarios, y esos intermediarios son de tiempo y de persona. Es decir, no se hace inmediatamente. De tiempo porque yo comisiono hoy y la práctica de prueba puede estar haciéndose dentro de un mes. O sea que temporalmente hay una distancia, pero también de persona, porque quien practica la prueba no es este juez, sino otro. Entonces hay una interferencia personal y temporal entre el juez de la causa y la práctica de pruebas. Lo que el código dice es que como la regla general es la inmediación, el juez debe procurar, el juez de la causa, debe procurar realizar la prueba a él, practicarla a él. Y por eso hay TICs, por eso hay Messenger, hay Zoom, hay Teams, hay Meet, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que el código dice en ese artículo 171 que van a leer, lo que el código dice es, venga, si la prueba no está en su territorio, yo soy juez civil circuito de Medellín, la prueba está en Sabaneta, yo no comisiono en primera instancia, yo primero intento practicar la prueba a través de esta pantalla, ¿cierto? De Teams, de Zoom, de Meet, de WhatsApp. Y si ya no puedo, porque no tenemos las herramientas, porque no hay conectividad, porque falló en ese momento, ahí sí comisiono. O sea que la comisión es la excepción a la regla general. ¿Listo? Hasta aquí dejo la clase. El próximo día resuelvo dudas. No repito la clase, resuelvo dudas puntuales. Usted se va a leer todos los artículos que mencioné hoy y arranco con comisión. Y una vez termine comisión, arrancamos con la determinación de la competencia a partir de los factores. Hacemos ejercicios y este tema queda por visto. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo día entonces. Un feliz día. Voy a dejar apagar la grabación y nos vemos. Un abracito.